el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos. Es para nuestro Señor Jesús. Nueva York, 1915. La ciudad donde nunca se duerme. Pegado ahí, a unas horas de distancia, en Nueva Jersey, se encontraba una mujer que estaba batallando enormemente para poder dar a luz. Se había complicado mucho. El bebé era un bebé inusualmente grande, 6 kilos. Pesada. La madre había perdido una cantidad de sangre tremenda. Se encontraba en su casa junto con un doctor que la estaba asistiendo. El doctor tiene que recurrir a unos forceps para poder intentar sacar al bebé. A la hora de utilizarlos, el bebé es perforado de una mejilla, es lastimado severamente de un oído, de un tímpano, y el bebé nace muerto. Por protocolo, por bien común, el doctor se centra en intentar salvar ya la vida de la madre, que se encontraba ya también muy afectada. Como les digo, había perdido una cantidad de sangre tremenda, y deja al bebé, al cadáver, a un lado, en una mesa. Y cuenta la historia que la abuela, que se encontraba presente, se le ocurre una idea de último recurso, una idea brillante, y es que agarra el cadáver del bebé y lo hunde, lo sumerge en un balde de agua helada, en un balde de agua con hielos. Al hacer esto, de una forma milagrosa, el bebé vuelve a la vida y suelta un llanto con una potencia brutal. Y como cuestión de magia, vuelve a la vida. Ese bebé con el tiempo estaría un poquito conocido. A ver si usted lo conoce. Les estoy hablando nada más ni nada menos que de Frank Sinatra. Fácilmente podríamos decir el cantante más grande de todos los tiempos. Un artista que revolucionó la música, un pilar, sin dudas, el artista más grande del siglo XX, un hombre que dejó un legado canónico en lo que es la interpretación vocal masculina. Y este artista, este cantante, tiene un apodo muy peculiar. Le decían La Voz. Así como Luis Miguel es el Sol de México, ¿sí? Y José José es el príncipe de la canción. Frank Sinatra era La Voz. Y yo nunca voy a olvidar a mi padre, llegando en un cumpleaños mío, haber yo estado cumpliendo 6, 7 años cuando empezó este amor inmenso por la música y por el canto que tengo. Y nunca voy a olvidar a mi padre llegando con un CD de Frank Sinatra como regalo, muy emocionado, a enseñármelo. Me dijo: Santiago, quiero que te sientes y pongas mucha atención porque vas a escuchar a La Voz. Te voy a enseñar La Voz. Y nunca voy a olvidar cuando le puso play a ese reproductor de CD y empezó a sonar una canción que todos aquí conocemos, que todos aquí cantamos, y con el tiempo se volvería muy especial para mí. A ver si usted la reconoce. Start spreading. New York, New York. ¿Quién no conoce New York, New York? Una canción maravillosa, un clásico en la voz de Frank Sinatra. Y esta canción, que es maravillosa, habla pues de una persona que llega por primera vez a Nueva York con el sueño de poderse convertir en alguien ahí, de poder ser alguien, de poder lograr ser alguien ahí. Y hay una frase dentro de esta canción que forma parte del coro, que es una de las frases clave de la canción, que dice: If I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York, New York.
bárbaros! Aplauden más que en la alabanza ustedes. Hasta un amén escuché allá, Dios mío. If I can make it there, I'm gonna make it anywhere. ¿Qué está diciendo básicamente? Si logro tener éxito ahí, si logro hacerla ahí, si logro encontrar chamba ahí, voy a tener éxito en cualquier lado. Es que tiene sentido esta frase, ¿no es cierto? Hablar de Nueva York es hablar de la capital del mundo. Si usted es político, ahí está la ONU, está la Organización de las Naciones Unidas. Si usted es chef, tengo un hermano gastrónomo, su sueño es tener un restaurante ahí, en Milán, París y Nueva York. No hay más. Si usted es financiero, ahí está Wall Street. Si usted es artista, ahí está Broadway. Estás hablando de la capital del mundo y este apodo tiene todo el sentido. Y tendría sentido también la frase, if I can make it there, I'm gonna make it anywhere. Pero hoy, yo no vengo a hablarte de la voz de Frank Sinatra. Hoy yo vengo a hablarte de la voz más pura, de la voz más hermosa, de la voz más sabia que existe. Y esa es la voz de Dios. Y esa voz no nos dice, if you can make it there, you're gonna make it anywhere. Esa voz nos dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre hacerla en Nueva York si pierde su alma? Y con alma no se está refiriendo solamente entre el infierno y el cielo. Se está refiriendo a sus emociones. Se está refiriendo a sus relaciones. Se está refiriendo a lo que es realmente importante. Y yo traigo una pregunta para ustedes esta mañana. Hemos escuchado a Frank Sinatra, hemos escuchado la voz de Frank Sinatra. ¿Pero usted ha escuchado la voz de Dios? Esta es una pregunta muy controversial en la vida de un cristiano porque dice, ¿a poco Dios habla? Vemos a un Dios en la Escritura hablando por generaciones a su pueblo de una manera audible y pensamos que son exageraciones o que quizás son analogías. Y no es así. Dios habla y Dios sigue hablando y esta mañana quiere comunicarse con usted. Y es que si Dios no habla, pues ¿a quién diriges tus oraciones? ¿O qué tipo de oraciones has estado haciendo? Y es que el no entender la dinámica correcta de la oración nos tiene empantanados como hijos de Dios en nuestro crecimiento espiritual. Todos hemos escuchado esta frase, que es un cliché, que dice, Dios no es religión, es relación. Y es verdad, es verdad. El cristianismo auténtico es tener una relación con Dios. ¿Cómo puede existir una relación sin comunicación? Es absurdo. Son antónimos en cierto sentido. ¿Qué relación puedes llevar tú con una persona con la que no te comunicas? Y es que hemos vuelto de la oración una dinámica errónea en la que levantamos una especie de pliego petitorio diciendo, Señor, te pido por la familia, te pido por mi perrito, te pido por tus bendiciones en el nombre de Jesús, amén. Y nos vamos a dormir. O levantar un agradecimiento. Señor, gracias por la salud, gracias por mi tía Cuquita, gracias por tus bendiciones en el nombre de Jesús, amén. Está bien agradecerle a Dios, pero la parte más importante de la oración es cuando Dios responde. La parte más importante de la oración va a ser cuando usted llegue, Señor, no sé qué hacer con mis hijos. Señor, no sé qué hacer con mi matrimonio. Señor, no sé qué universidad entrar. Señor, no sé qué hacer con mi vida. Y el Señor le va a dar una respuesta específica para usted. Y Dios sigue hablando. Diga a la persona de al lado, Dios sigue hablando. Y no puede haber una relación sin comunicación. Vamos a Juan capítulo 10, verso 1. Este va a ser uno de nuestros versículos clave del sermón. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, palabras directamente de parte de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. ¿Lo tienen? Amén. Dice, de cierto, os digo, fíjense, nuestro Señor Jesús no nos tiene que aclarar que todo lo que dice es verdadero,
que todo lo que dice es sí y amén. Sin embargo, hubo ocasiones en la Escritura donde hizo un énfasis específico para que no nos quede ninguna duda que lo que nos va a decir es tal cual. Es literalmente lo que nos está diciendo, y esta es una de estas ocasiones. Hay que poner atención. Amén. Dice, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas lo siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. ¿Usted es oveja de Cristo? ¿Allá atrás no son ovejas de Cristo? Todos somos ovejas de Cristo, amén. Usted debería de seguir la voz de Dios porque la conoce y la identifica. ¿Realmente estamos llevando una relación con Dios? Y vamos 10 versículos adelante, mismo capítulo, Juan 10:14, donde el Señor Jesús se nos revela como el pastor. Dice, y yo soy el pastor de esta historia. Vamos a ver lo que dice. Dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Pongan atención aquí. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. ¿Y qué? Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué está pasando aquí? El Señor nos dice, yo soy el buen pastor y yo tengo ovejas. Tengo unas que me siguen porque identifican y reconocen mi voz. Y sin embargo, también tengo otras ovejas que son mías, son ovejas de Cristo, pero no me siguen porque no identifican y porque no conocen mi voz. Yo le tengo una buena noticia a usted. Si usted esta mañana se identificó con el sector de las ovejas que no han escuchado la voz de Dios, que no la ha identificado, la va a oír. Porque el Señor lo está prometiendo en su palabra. La va a escuchar. Y usted dirá, entonces, ¿por qué no la escucho? ¿Por qué no escucho la voz de Dios? Bueno, en primera, quizá usted se está enterando esta mañana que Dios sigue hablando. Que Dios se sigue comunicando con su pueblo. Y la otra, ¿cómo va a seguir una voz que no conoce? ¿Cómo va a identificar un timbre que no conoce? Vamos a ver en la Biblia cómo empezaría la comunicación de Dios con uno de los más grandes profetas que se levantaron en la Escritura. Un hombre que Dios usó de una manera tremenda. Sería él quien inaugura la monarquía israelita, ungiendo a Saúl y posteriormente a David. Un hombre con una comunicación con Dios brutal. Él sería el único juez y profeta al mismo tiempo. Y tiene 2 nombres de la Biblia con su nombre. Fíjese, yo nada más tengo uno. Vamos a primera epístola de Samuel, capítulo 3. Y mientras la busca, le contextualizo un poco esta historia. La madre de Samuel, Ana, era estéril. Ella no podía tener hijos. Ella, en su gran deseo por engendrar un hijo, hace un pacto con el Señor. Y le dice, Dios, concédeme un hijo y yo te prometo ponerlo a tu servicio. Concédeme un hijo y yo te prometo consagrarlo 24/7 y que te va a servir hasta el último día de su vida. El Señor acepta y de una forma milagrosa una mujer estéril va a dar a luz. Y sería Samuel, y efectivamente Ana, cumpliendo su promesa, lo llevaría al templo a ser criado por el sumo sacerdote de ese momento, por Elí. Y sería instruido, sería criado. Él ayudaba a Elí en las cosas que se oficiaban en el templo y creció al lado del sumo sacerdote, sirviendo a Dios 24/7 en la casa de Dios, que sería Samuel. Y vamos a ver su historia con el Señor. ¿Cómo comienza? ¿Lo tienen? Dice, Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. Fíjense nada más.
Samuel no nada más vivía 24/7 en el templo, no nada más se codeaba con el sumo sacerdote, sino que dormía al lado del arca de Dios. Recordemos que el arca de Dios era el objeto más sagrado para el pueblo de Dios en ese momento. Donde estaba el arca de Dios, estaba la presencia de Dios misma, estaba el Shekinah, estaba el resplandor de Dios. Y ahí al lado estaba durmiendo Samuel, siendo un niño, un joven. Era un joven tremendamente especial. Y vamos a ver qué pasa. Dice, la lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y este respondió, aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama, pero una vez más el Señor lo llamó. Samuel, una vez más se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Y aquí es donde quiero que pongas muchísima atención. Dice, Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había sido revelada. Aquí hay dos revelaciones brutales que nos está dando la Escritura. La primera es que nos está dejando saber que se puede servir a Dios, que se puede convivir al lado de la presencia de Dios, que se puede servir a Dios 24/7 y ser instruido en sus caminos y no conocerlo. Estamos hablando de Samuel, alguien que vivía al lado del sumo sacerdote, dormía al lado de la presencia de Dios y no conocía su voz y nunca había hablado con él. Eso quiere decir que puede haber gente acá arriba que alabe a Dios todos los domingos, que sirva a Dios todos los domingos. Puede haber pastores predicando la palabra de Dios, sirviendo a Dios genuinamente y que no conozcan a Dios y no sepan cómo suena su voz. Le pasó a Samuel. Y si eso puede pasar acá arriba, imagínese allá abajo donde está usted. Ya no hablamos de allá afuera. Le pasó a Samuel. Puede estar sucediendo a nuestro alrededor. Y la segunda revelación es que Samuel confunde la voz de Dios. ¿Cómo puede ser eso posible? Y es que nos han hecho una idea errónea de cómo suena la voz de Dios. Hollywood nos ha hecho saber que cuando Dios habla, empieza a temblar, se pone todo blanco, se abre el cielo y se oye, Samuel, Samuel. No, bueno, ¿eh? Pero no es así. La voz de Dios para Samuel fue tan común y tan familiar que la confundió con el único otro que estaba con él en ese momento. Era Elí. Es una revelación tremenda. ¿Qué sucedió después? Vamos a seguir leyendo. Dice, por tercera vez llamó el Señor. 3 veces llamó Dios a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí. Eso sí, no conocía la voz de Dios, pero era tremendamente obediente, ¿eh? Ojo ahí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llama usted? Entonces Elí se dio cuenta que el Señor estaba llamando al muchacho. Fíjense, no fue Samuel. Elí, que era sumo sacerdote, que conocía estos asuntos de comunicarse con el Señor, es quien se da cuenta que es Dios quien le está hablando y le va a dar una instrucción muy precisa. Vamos a ver qué sucede. Dice, Elí le dijo, ve y acuéstate. Si alguien vuelve a llamar, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama y el Señor lo llamó de nuevo, Samuel, Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y esa sería la primera comunicación entre Dios y Samuel, y se levantaría uno de los más grandes profetas que se han levantado en la Escritura. Desde que dijo Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. No sabía que eras tú. Siempre confundí tu voz, pero ahora sé que eres tú. Háblame, Señor. Dame instrucción. Úsame. Y Dios lo levantaría como un hombre de Dios sorprendente. Entonces, ¿cuál es la revelación sorprendente aquí? Que la voz de Dios no es esa voz de Barry White que todos pensábamos. No es esa voz de Thanos que todos nos imaginábamos. La voz de Dios es una voz familiar. Es una voz fácil de confundir. Y es que hay que entender de las maneras que Dios
a lo largo de la historia, a lo largo de la escritura, se ha comunicado con nosotros, se ha comunicado con su pueblo. La primera, sabemos que fue del Antiguo Testamento, era el mismo Yahvé, el mismo Dios, Dios el Altísimo, hablaba a través del cielo. Por eso vemos en múltiples veces cuando Dios le hablaba a Moisés que subiera a la montaña para poder hablarle. Y hablaba desde el cielo, el mismo Altísimo, comunicándose con su pueblo. Son los tiempos de Samuel, son los tiempos de David. Pero después, ¿qué pasó? El Verbo se hizo carne. Nuestro Señor Dios mandó a nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios, el Verbo encarnado, caminó entre nosotros. Lo que decía Jesús era literalmente lo que estaba diciendo Dios. Era Dios revelando su carácter, su forma de pensar y sus sueños. Amén. ¿Y luego qué pasó? Jesús se va a la cruz, muere, resucita al tercer día y va con sus discípulos y les dice: me voy, pero no los dejo huerfanitos, no los dejo solos. ¿Les dejo a quién? Al Espíritu Santo, al Consolador. Y eso sucede en Pentecostés. En Pentecostés cambia la regla de cómo Dios se comunicaría con su iglesia. Y a partir de ahí, el Espíritu Santo moraría en el corazón de cada creyente. ¿Me van siguiendo, verdad? ¿Vamos bien? ¿O me fui a Cholula ya? Vamos bien. Moraría en el corazón de cada creyente. Entonces, cuando Dios habla hoy, ¿habla por medio de quién? El Espíritu Santo. ¿Que mora en dónde? En nuestro interior. Entonces, ¿por qué cuando pide instrucción a Dios anda viendo el cielo? A ver si le responde. Pero si la voz de Dios viene del interior, si el Espíritu Santo es el que nos habla, el Espíritu Santo mora en nuestro interior, desde ahí deberíamos de buscar la voz. Entonces es un error cuando usted: Señor, háblame. Y luego ve un pajarito y quiere andar viendo señales. Ay, Dios me habló en el pajarito. O una nube, mira la forma de esa nube, es una señal. Buscándolo en lo exterior, cuando el Espíritu Santo habita en nuestro interior. Desde ahí es donde deberíamos de buscar la palabra de Dios. Y luego estamos viendo que para acabarla, la voz de Dios suena familiar. Entonces eso quiere decir que si usted tiene un sueño, un anhelo, lo puede estar confundiendo y en realidad es un anhelo que Dios puso en usted. Y es un sueño, y es una visión que Dios puso en usted, y viceversa. Y viceversa. Es muy peligroso. Entonces tenemos que entender cómo suena la voz de Dios, porque tenemos que escuchar a Dios, porque si no escuchamos a Dios, estamos perdidos. Tenemos que aprender cómo suena la voz de Dios, y Dios sigue hablando. Diga a la persona de al lado: Dios sigue hablando. Dios se sigue comunicando con su pueblo, solo que lo hace a través del Espíritu Santo, a través de impresiones, de corazonadas, de visiones, de sueños, de sensaciones. Nos habla a través del Espíritu Santo. Y sobre todo, hay que entrenar el oído. Recordemos que el apóstol Pablo habló de sentidos espirituales que tienen que ser entrenados. Así como usted tiene una visión, un oído, un tacto, un olfato natural, también usted tiene un oído, un tacto, un olfato espiritual. Y ese oído tiene que ser entrenado para poder distinguir la voz de Dios, el timbre de Dios, que es un timbre fácil de confundir. Y esa finura de oído, esa claridad de la voz de Dios se va a dar a través del vínculo que usted tenga con Él. Entre más fuerte el vínculo, más clara va a ser la voz de Dios. Y en medio de muchas voces, a mí siempre me sorprendió una maestra, de las primeras maestras de canto que yo tuve en la escuela. Yo formaba parte de un coro con otros 30 niños, más de 30 niños hemos haber sido. Y a mí siempre me sorprendió la capacidad de mi maestra para poder distinguir cuando había una desafinación en el coro. Y no solamente podía distinguir que alguien estaba desafinado, sabía quién era. Recuerdo que estábamos cantando y ella hacía una seña para que nos calláramos. Ya sabíamos que alguien se había desafinado, tú te ponías a orar ahí porque no fueras tú. Y podía distinguir qué alumno era el que estaba desafinado. Con el tiempo entendí que eso se dio porque ella conocía a sus alumnos. Ella tenía un vínculo con sus alumnos, conocía la voz de sus alumnos. Lo mismo pasa con las madres. Una madre puede reconocer el llanto de su hijo.
entre muchas voces, y no solo los seres humanos. Una madre pingüino puede reconocer el chillido de su cría a kilómetros de distancia, entre cientos de pingüinos, porque tiene un vínculo. Y ese vínculo el Señor lo quiere tener con usted, para que usted reconozca la voz de Dios y no tenga duda cuando Dios le habla. En la Escritura tenemos ejemplos de personajes, de gente con un tremendo vínculo con el Señor. Uno de ellos es Abraham. Tenemos un episodio donde el Señor lo pondría a prueba. Sabemos que después lo detendría, pero le diría, sacrifica a tu hijo. Sabemos que sería una prueba y que al final lo detendría. ¿Ustedes se imaginan a Abraham recibiendo la instrucción? Abraham tenía una certeza absoluta cuando Dios le hablaba. Imagínense que alguien reciba la instrucción de Abraham ahorita. No diría, Dios mío, ya traigo un chamuco dentro. ¿Qué está pasando? Sin embargo, Abraham tenía una certeza absoluta cuando escuchaba la voz de Dios. Elías, otro profeta del Antiguo Testamento, describe la voz de Dios como un murmullo apacible. Tenemos este episodio de la Escritura donde él entra a una cueva a orar, porque Dios le va a hablar, y dice la Biblia que vino un cántaro y tormenta. Dios va a hablar, y Elías, no, esa no es la voz de Dios, yo conozco la voz de Dios. Y dice luego que vino fuego y un terremoto y un remolino. Todo, Señor, háblame, aleluya, ya estaríamos nosotros. Y Elías, no, esa no es la voz de Dios. Y dice la Biblia que después de todo ese ruidajero vino un murmullo apacible. Dice la palabra de Dios. Elías dijo, con permiso, esa es la voz de Dios. Dios me va a hablar. Dice la palabra de Dios que inclinó su cabeza. Un murmullo apacible. ¿Sabe usted cómo es un murmullo apacible? Así. Esto es un murmullo apacible. Esto fue lo que escuchó Elías. Fíjese cómo están todos atentos. Un murmullo apacible. La voz de Dios es familiar, es interna y es como un murmullo apacible. Vamos a otra revelación que nos da la Biblia sobre la voz de Dios, porque la Biblia nos da muchas pistas de cómo es la voz de Dios y quiero que nos quede bien claro. Vamos a Hechos, capítulo 9, verso del 1 al 7. Saulo de Tarso anda persiguiendo cristianos, anda matando cristianos. Dentro de él, dentro de su mente, dentro de su religiosidad, dentro de su extremismo, él cree que está haciendo lo correcto y anda matando cristianos según él para que el nombre de Dios no sea profanado. Y Jesús se le va a aparecer y va a tener un encuentro con él que lo va a cambiar todo. Lo va a cambiar a tal grado que dejaría de ser Saulo de Tarso para convertirse en el cerebérrimo y famosísimo apóstol Pablo. Un hombre que Dios usaría de una manera tremenda. Escribió prácticamente todo el Nuevo Testamento inspirado por Dios. Un hombre que Dios le hablaba de una manera sorprendente. Un hombre que Dios lo transportó al tercer cielo, que vio cosas sorprendentes. Vamos a ver cómo comenzó su historia con Jesús. ¿Lo tienen? Dice, mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino. Recordemos que el camino fue de las primeras maneras que llamaron a los cristianos, los del camino, porque recordemos que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y dice, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, pongan atención, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Revelación número 4 sobre la voz de Dios. Cuando Dios nos habla, es particular. Tiene un mensaje para ti, pero no es privada. Dios no quiere hablarte solamente a ti. Dios quiere hablarnos a todos y a cada uno de los que estamos aquí. Dios tiene un mensaje, pero no es privado.
Dios quiere comunicarse con todos. Y es bien interesante cómo en esta parte de la escritura dice que todos oyeron la voz, pero el único que vio la visión de Dios fue Pablo, Saulo en ese momento. Y es que la visión de Dios solo es revelada a aquellos que responden a la voz de Dios. Que Dios te hable no va a cambiar tu vida. Lo que va a cambiar tu vida es qué haces después de que Dios toca la puerta. Lo que va a cambiar tu vida es que digas: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y ahí Dios va a tener revelación para ti. Va a traer propósito, va a traer planes, va a traer sueños. Y todos hemos escuchado la voz de Dios. Aunque no lo crea, todos aquí hemos escuchado la voz, al grado que una de las promesas que nos da nuestro Señor Jesucristo es que cuando Él regrese, todos habremos tenido la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Dice Mateo 24:14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dios habla de manera particular, pero no privada. Y Dios te habla de muchas formas. Te puedo hablar audiblemente, es algo que sigue sucediendo con menos frecuencia, pero puede pasar. Te puede hablar a través de un pastor, te puede hablar a través de una alabanza, te puede hablar a través de un autor, a través de un libro, a través de una película. Dios te puede hablar de muchas maneras. Pero de todas estas maneras que Dios nos habla, ¿cuál es la más segura que sea la palabra de Dios? Con la que no toma riesgos. La palabra de Dios. La Biblia. La palabra de Dios. Porque por supuesto ahorita puede llegar alguien y decirme: a mí Dios me habló. ¿Sí? ¿Tienes un certificado de que fue la voz de Dios lo que escuchaste? ¿O lo que viste, o lo que sentiste? Cuando terminó, te bajó un certificado firmado por el Espíritu Santo. ¿Cómo sabes que Dios te habló? Sé que Dios puede hablarme de diferentes formas, pero ¿cómo sabes que fue Dios? ¿Cómo sé que el sueño apocalíptico que tuve anoche fue de parte de Dios o fue porque me cené un pozole? Necesitamos un estándar. Necesitamos un faro. Necesitamos un filtro. Usted lo tiene en la mano esta mañana. Es la palabra de Dios. Gálatas capítulo 1, verso 8. Fíjense el consejo que Pablo le da a la iglesia, el apóstol Pablo, una persona que fue discipulada cara a cara por Jesús. Mucha gente no sabe esto, pero cuando Jesús murió y resucitó, fue con Pablo y habló con él, lo discipuló cara a cara. Y fíjense el consejo que le da a la iglesia. ¿Lo tienen? Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicar acerca de una de las buenas noticias distintas a las que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Y cuando dice, pero si aún alguno de nosotros, se refiere a un apóstol, se refiere a uno de los 12. Y dice, aún si alguno de nosotros les diera un evangelio distinto al que Jesús nos enseñó, que caiga bajo maldición. Dice, si aún un ángel, si baja un ángel y te predica algo distinto a lo que viene en la palabra de Dios, que caiga bajo maldición. Si usted escucha un pastor que habla muy bonito, que comunica muy bonito, que siente bien bonito cuando habla, que cuenta muchos chistes, que es muy carismático, pero está predicando algo diferente a las enseñanzas de Jesucristo, que caiga bajo maldición. Eso dice la palabra de Dios. Usted necesita un estándar, necesita un faro, un filtro. Y esa es la importancia de conocer la palabra. Si usted no conoce la palabra, no sabe si está escuchando la voz de Dios o la voz del diablo. Esa es la importancia de conocer la voz de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. El apóstol Pedro. Vean lo que nos dice el apóstol Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pedro? Hacéis bien
en aferrarse a la Escritura como un ancla hasta que el día amanezca. Hacéis bien en conocerla, en obsesionarse con la Escritura. Pero también tienes que entender algo. No está sujeta a interpretación propia. Usted no se la puede interpretar solito. ¿Quién nos la interpreta entonces? El Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? ¿Basado en qué? En tu relación con Él, en tu momento de oración, en tu ayuno, en tus disciplinas espirituales, en tu devocional. Creas un vínculo con el Espíritu Santo y Él te va a dar revelación a tu vida sobre el plan que Dios tiene para ti, sobre los sueños que Dios tiene para ti, sobre las respuestas especial y específicamente hechas para ti. Te las va a traer el Espíritu Santo. Forma un vínculo y te va a responder. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te respondió? La última vez que clamaste de todo corazón, la última vez que lo buscaste de todo corazón. Hay una palabra en la Biblia que no es exageración. Dice: clama a mí y yo te voy a responder. Ya en la Biblia tenemos ejemplos. Samuel, Elías, Pablo. Dios les habló de diferentes maneras, en diferentes contextos, pero todos tenían algo en común. ¿Qué estaba haciendo Samuel? Sirviendo a Dios desde que era un niño, 24/7 en el templo, siendo ministrado, y Dios le habló. ¿Qué estaba haciendo Elías? Venía de arriesgar la vida por predicar el evangelio. Estaba en una cueva buscando a Dios. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Saulo en ese momento, sirviendo a Dios según él, dentro de su religiosidad, dentro de su extremismo, andaba matando cristianos. Pero dentro de él, dentro de su corazón, según él era un hombre honesto en su fe. Andaba defendiendo el nombre de Dios para que no fuera blasfemado. Y Dios se le apareció, y para corregirlo, dijo: Pablo, Saulo, andas más perdido que Adán en el día de la madre, pero me estás buscando y has clamado a mí, y yo contesto al que me clama. Yo abro la puerta al que la toca. Yo voy a responder a aquellos corazones que me busquen en espíritu y en verdad. Todos tenían algo en común, estaban sirviendo al Señor. Jeremías 29:11 dice: esta palabra de parte de Dios viene en un momento muy difícil para el pueblo de Israel. Habían caído en idolatría, se habían separado de Dios y les venía un juicio tremendo. Y fíjense lo que nos dice el Señor a través del profeta Jeremías: porque yo conozco muy bien los planes que tengo para ustedes. ¿Afirma quién? El Señor lo afirma. Planes de bienestar, no son planes de calamidad, al fin de darles un futuro y una esperanza. Y entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Échele corazón, iglesia. Dios quiere hablar con usted. Hay un plan, hay una esperanza, hay un futuro, hay restauración. Dios está esperando a que toques esa puerta y Él te va a abrir. Él va a cambiar tu nombre de Saulo a Pablo y te va a levantar para cambiar a una generación. Él está esperando a que toques esa puerta y Él la va a abrir. Clama a mí y yo te voy a responder. Búsquenme en la intimidad, dice el Señor. Búscame en lo secreto. Búscame desde el fondo de tu corazón. Y si tienes éxito ahí, si tienes éxito en formar un vínculo conmigo, si tienes éxito en comunicarte conmigo, ahí sí, como dice New York, y you can make it there, you're gonna make it anywhere. Porque el que tiene a Cristo, lo tiene todo. Iglesia, busquemos de todo corazón y encontraremos a Dios. Que Dios nos bendiga. Gracias por acompañarnos en esta predicación inspiradora del pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que esta palabra haya tocado tu vida y te acerque más a una relación auténtica con Dios. Te invitamos a seguir compartiendo este camino espiritual con nosotros. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes y compartir este contenido para bendecir a más personas. Recuerda, Dios tiene planes perfectos para tu vida.
Que el Señor te bendiga grandemente y hasta la próxima.